Ok. También se puede distinguir entre un organismo ontológico que pues prácticamente se considera en el mundo como un gran organismo. ¿Ok? Pues también se podría decir que en la línea de en la línea de la tradición de las creencias es el alma del mundo. Y un organismo epistemológico que solamente sustenta que el mundo o la sociedad pueden entenderse como si el organismo, como si del organismo se tratase. Eh, En este último caso, la comparación con un organismo es solamente entendida como un modelo heurístico y no como una descripción de lo real. Ok, ahora pasaremos. Bueno, no. Antes de eso, antes de pasar al individualismo, yo tengo aquí mi apunte. eh, que pues prácticamente lo leo. Bueno, a ver, lo voy explicando. Así como yo lo tengo. El organismo, el hombre, hombre, significa antropos, ciudad es poder, podes, también el organismo pues es política, eh, y pues la ciudad son familias, familias que es mando sobre obediencia. La refutación, el organismo pues digamos que empezó desde el año 111 antes de Cristo al siglo XVI. Y el individualismo es del siglo... No, corrección. El organicismo es del siglo 111 antes de Cristo al 16. Y el individualismo es del siglo XVI al siglo XX. O sea, prácticamente hace un siglo. Porque estamos en el siglo XXI. Pero bueno. Ah, ok. Después de familia tenemos gobierno, que es igual, lo mismo. Mando sobre obediencia. Obediencias. Porque miren, en las familias, es el papá, la mamá. ¿Quién manda en la casa, no? El papá y la mamá, ¿no? O a veces nada más el papá. ¿Y quién obedece? Los hijos. Y en el gobierno, pues es lo mismo. Porque en el gobierno manda, por ejemplo, vamos a poner así de fácil. Eh, en el gobierno ahorita se halla AMLO, después sigue... ¿Qué sigue? Creo sigue Alfredo del Mazo. No, a ver, bueno, sin nombres. Sigue el presidente de la República. No, es el presidente de la República. Es el gobernador del estado y el presidente del municipio. Ok, entonces es presidente de la República, gobernador del estado, presidente municipal y pues ya, pues, yo diría que muy debajo pues el jefe de la policía, ¿no? Pero bueno, también tenemos, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Hanae Oxodont atribuyó el término apátrida. Eso no lo entendí muy bien, pero bueno. Son politicón o Zoom politicón. Pues prácticamente es
Los hombres por naturaleza somos políticos y seres sociables. Fue lo que Son Politicón dijo. Y es una frase que de hecho traigo muy pegada. Y también a Son Politicón. Ok. Como de él es el que se me quedó como que traigo muy pegado a Son Politicón. Hablaremos pues un poquito de Son Politicón. Pero, ay, pues yo creo que es algo que usted ya sabe, ¿no? Pero, ok. Pues Son Politicón era un griego. No, Son Politicón en griego significa animal, social o político, que es prácticamente lo que ya dije, ¿no? Lo de esta frase que de usted creo nos dijo. Creo que ni siquiera es de él que usted nos dijo. Los hombres por naturaleza somos políticos y seres sociables. Ok. Que es una expresión escrita por el filósofo Tagrigirita Aristóteles en su libro 1 de la política, que ya nos hizo leer. El significado literal de la misma es animal social, o más específico, animal político. Esto hace referencia al ser humano, el cual a diferencia de los animales posee la capacidad natural de relacionarse políticamente, o sea, de crear sociedades y organizar la vida en ciudades o en el estado. También otro como que datos, bueno, de hecho son datos los que le voy a dar, pero el segundo dato es cuando Aristóteles definía al hombre como son politicón, hacía referencia a su dimensión social y política. El hombre y el animal por naturaleza son sociales. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero solo el hombre es político siempre que viva en una comunidad. Sí, porque ¿de qué sirve ser político si no hay una comunidad? Pues, yo no le veo sentido a eso, pero bueno. Ay, ya me cansé. Es que respiro por la boca, no por la nariz. Y es difícil respirar por la boca y hablar. Pero bueno. Por lo tanto, la dimensión social ayuda a construir la base de la educación y la dimensión política. Por tercer dato, Aristóteles se preocupaba tanto por la naturaleza del ser humano como por sus relaciones sociopolíticas. Creía que el individuo solo se puede realizar plenamente en la sociedad, que posee la necesidad de vivir con otras personas. Pues es lo mismo que yo digo, ¿no? Un político no es nada sin la comunidad. Sino que, por ejemplo, en votaciones, ¿quién vota por él? Nada más él, ¿no? Es como cuando yo he escuchado que en países es así como de que no recuerdo en qué países, pero sí he escuchado de que solamente en la política, cuando es la política, bueno, cuando son las campañas políticas, solamente hay un candidato y es así como de que entonces para qué carajos, o sea, hace campañas políticas y nada más es uno, el que se propuso como, ay, se me fue cómo se llama esto, pero bueno. Ah, también expresó, ok, seguimos en el punto 3. También expresó que aquellos son incapaces de vivir en una sociedad o que no necesitan por su propia naturaleza es una de dos, o porque son bestias o porque son dioses. Ah, punto número 4. Esto es, pues evidentemente, que la ciudad y el Estado son una cosa neutral. Y que el hombre por naturaleza, pues ya como ya lo hemos como ya lo vine mencionando yo, es un animal político o social. Y la razón por la que el hombre es un son político en mayor grado que cualquier abeja o cualquier animal
gregario. Es evidente. La naturaleza, en efecto, según decimos, no hace nada sin un fin determinado. Como, por ejemplo, yo pongo aquí eso a lo que te acabo de leer de la naturaleza, en efecto, según decimos, no hace nada sin un fin determinado. Esto se parece mucho a como, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Que es lo típico que se la pasan diciéndonos. De Diosito sabe por qué las cosas fueron así. Bueno, a mí me sonó así, ¿no? Yo que soy católica, ¿no? Yo le pongo ese ejemplo. De Dios sabe por qué las cosas pasaron así. No, siempre se la pasan diciéndonos así. Solamente Dios, por ejemplo, cuando fallece alguien, nos ponen el ejemplo de solamente Dios sabe por qué se lo llevó. Entonces, ahí tiene como que algo de lógica. Ah, ok, punto número 5. Ah, ok, punto número 5 y último. Por ejemplo, a estas alturas del proceso electoral, ya se conocen a todos los candidatos que terciarán en el mismo. Al haber caras conocidas que por enésima vez participan en las elecciones, se escuchan comentarios como otra vez las mismas momias recalentadas de siempre. Bueno, yo nunca había escuchado eso, pero era otra vez los mismos de siempre, parece que no hay otros. Que por enésima vez, ay, jeje. Y al notar la presencia de rostros nuevos dicen, ¿y estos qué? ¿Quién los conoce? Son unos niños, no saben nada sobre la política y la vida. Pero bueno, pues eso sería todo por el organismo. Ok, ahora iremos por el individualismo. Déjenme acomodar porque ya me cansé. Ok, pues seguiremos con el individualismo. El individualismo, ay caray, no baja. Ok, fallas técnicas. Basta. Ok, el individualismo. Ah, se centra en la idea del sujeto independiente en todo sentido. Aquel que piensa que las cosas dependen de su propio desempeño. Pues sería algo así como de que más... No sé, bueno, a ver ahorita. Esta es una ideología que cubre el occidente. Que las cosas dependen por su propio desempeño. Pues sí, ¿no? Tiene mucha lógica porque, por ejemplo, obviamente, si sacas un 10 en filosofía política clásica, es porque tú te desempeñaste durante todo el semestre, ¿no? Porque tú estudiaste, porque tú hiciste esto, porque tú hiciste aquello, y así, ¿no? Entonces, pues sí tiene mucha lógica. También es una noción, también hace, esta noción también hace base del individualismo, tanto en su variante metafísica como en su variante política, ética y metacientífica. Pero bueno, posteriormente en el tiempo, hace pues, un chorro de años, Platón adopta también como una perspectiva organicismo, tanto cosmológica, el organicismo, tanto cosmológica como social. En el Renacimiento,
como cómo reaparecen las tesis, generalmente asociadas a concepciones mágicas animistas y a la tesis según la cual microcosmos es un reflejo del macrocosmos. Pero que eso es lo que dicen las diapositivas. Ahora nos iremos a, 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 lo que yo le voy a explicar. Ok, expliquemos. El individualismo metafísico es una concepción que es muy cercana a la realidad, ¿saben? Pues en este caso los individualistas sostienen que en el mundo lo que hay son individuos. Es decir, que pues se pueden ser distinguidos unos a otros, ¿no? Entidades singulares y así, ¿no? Entonces, estos individuos subsisten por sí mismos y el conjunto de todos ellos es que los llamamos realidad. También el fundamento metafísico que subyace, ¿cómo era la palabra? Subyace al resto de concepciones a las que también se denominan individualistas. No obstante, que debemos de dejar claro que aunque el resto de individualistas supongan al individualismo metafísico, este último no supone per se a ninguno de los demás. Ok, le explicaré el individualismo ético y político. Sobre la base de lo que hay y de lo que son los individuos, y de que los seres humanos son individuos especiales por sí mismos. Yo soy especial y usted es especial, y lo saben. El individualismo ético es la posición según la cual toda acción moral está distinguida al bien de los individuos. Desde esta perspectiva, el individuo es un fin en sí mismo que no puede ser mediatizado en ningún caso. Es libre y capaz de su autodeterminación. O sea, por ejemplo, soy libre y capaz de decidir si me operaban la nariz por cuestiones de salud o no. Y pues si estuve de acuerdo, ¿no? Porque pues no podía respirar, la verdad. Ahorita no voy a poder respirar un mes, pero ¿dónde comparamos no poder respirar un mes a no poder respirar? A no haber respirar, a no haber podido respirar durante 18 años, ¿no? Desde esta perspectiva, hay que tener en cuenta que el individuo... Ay, eso ya lo dije. Ay, Dios santo. Bueno, desde esta perspectiva, el sentido de la vida social, del Estado y de las acciones políticas, etc., es la satisfacción de los individuos, quienes a su última vez tienen poder para determinar lo que los satisface. Por ejemplo, a mí me satisface mucho estar leyendo El Príncipe de Maquiavelo por segunda vez. Lo que ya no me satisface es que a medio libro me quedo dormida. O sea, lo tengo que leer bien tempranito para que ande bien entretenida acá con mi libro. Acá, literal. Ay, caray. Acá con mi libro para andar bien entretenida. Porque si lo empiezo a leer como a estas horas, y luego acostadita en mi cama, se me cae el libro en la nariz. Entonces, eso a mí no me satisface mucho. Pero bueno, el individualismo metodológico se basa también en el individualismo metafísico. O sea, van de la mano el metafísico
científico, con el metafísico, con el metodológico. Que pues prácticamente es una concepción metodológica sobre las ciencias sociales. Desde el punto de vista de los individualistas, los fenómenos sociales sobre la sobre las ciencias sociales. Desde el punto de vista individualista, los fenómenos sociales se han de explicar atendiendo a sus elementos, esto a los individuos que lo protagonizan. La historia de la sociedad, la cultura, etc. Han de explicarse en términos de las propiedades de los individuos que constituyen esto en términos de acciones, creencias, deseos y metas. El individualismo metodológico es el más nítidamente comprometido con el individualismo metafísico. ¿Por qué? Porque en efecto, desde este posicionamiento se rechazan entidades supraindividuales, tales como las sociedades o las culturas. Existen individuos y estos tienen propiedades individuales y se relacionan unos con los otros. La tesis de que la sociedad es un organismo, la cual hemos explicado aquí, pues ya ahorita como que en todos estos 20 minutos que llevo hablando, bueno, leyendo y explicando, porque todavía traigo los efectos de la anestesia y ando no sé la palabra, pero usted me entendió. Hice el intento de aprendérmelo, pero casi no se me quedó. Pero lo bueno fueron los ejemplos, que no era como que me perdía, ¿no? Pero bueno, no, de repente sí me perdía. Bueno, y pues se rechazan fundamentalmente por el individualismo metodológico. Así, adscribir metas o valores ante una sociedad supone un error categorial desde la concepción individualista en las ciencias sociales. Y ya, por último, le dejaré unas frasecitas. Déjenlas busco. Los busco aquí en internet. O sea, a ver. Bueno, a ver, ahorita las digo. Ok. Esta es una frase individualista que se me olvida poner en... Bueno, ahorita la agrego, pues. Pero pues ya no la puse, ¿no? La mentira del individualismo exacerbado tan común en nuestro país crea la ilusión de que no somos ni debemos ser dependientes de los demás. Qué absurdo, ¿no? No fueron mis manos las que sacaron del vientre, las que me sacaron a mí del vientre de mi madre. Fueron mis manos las que me cambiaron los pañales, las que me criaron, las que me alimentaron. No fueron mis manos las que me enseñaron a leer y a escribir. Tenemos que aceptar que es una frase bastante individualista. Esta es una frase de